Solo se crece por desarrollo. No se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo ya soy actualmente. ¿Mm? Tengo que vivir más consciente, más natural, más seguro. Pero si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y sí en los demás, eso es algo artificial y eso no desarrolla nada. Yo siempre tengo que partir de mi modo de ser. No se trata de jugar a ser de otro modo. Tengo que descubrir mi identidad. Ella en sí es profundamente positiva. Y ejercitando lo positivo es como me voy a desarrollar. En la medida en que yo ejercite lo que soy y que lo haga a partir de mi situación real presente, es como voy a crecer. En esto puede ayudarnos el recordar que Dios es inteligencia, energía y felicidad absolutas, y que esto se está expresando en mí. Yo soy un foco infinito de inteligencia. Yo soy un foco infinito de amor y felicidad. Esos atributos se expresan en mí y les tengo que dar paso a través de mí. Y que con toda persona que me pongo en contacto, esa persona tiene los mismos atributos que yo. Y aunque esto pueda quedar oculto bajo un estado de angustia, de crispación, de negación, esas cualidades siguen estando allí y están empujando para expresarse. Pero todo el mundo lo expresa en la medida que puede. A medida que la persona va tomando más y más conciencia de esta realidad, esto le permite dar una mayor expresión a estas cualidades, reconocer esta naturaleza y abrirle paso para que se exprese, o sea, la unidad, la conciencia crística tan famosa, ¿no? Que no viva yo, sino que Cristo viva en mí, pero no Cristo como un ser humano, sino como conciencia, ¿no? En este sentido, es ese nivel de la existencia de unidad, la conciencia de unidad, podríamos llamar, que es la sanadora, es lo único que sana, el amor con mayúsculas, ¿no? Entonces hemos llegado al reconocimiento de que nuestro ser está unido a esta conciencia creadora de todo lo que existe. Hay que reflexionar sobre esto y descubrirlo. Eso es lo único que puede expresarse. La conciencia es el límite interno que da paso, que se exterioriza en actitudes y conductas. Si no crece la conciencia interna, no puede crecer la forma de hacer, la forma de conducirse. Por eso es tan importante hacer diariamente una meditación, relacionando esta verdad que uno intuye con las situaciones concretas que uno vive a lo largo del día. ¿Cómo me vivo yo durante el día? ¿Me vivo realmente como esa energía, esa inteligencia, ese amor, felicidad? ¿O me vivo simplemente como alguien que está en lucha con una circunstancia, que me estoy defendiendo de unas personas, de unos juicios? En la medida en que yo pueda ir reconociendo esa identidad mía, mi actitud ante las personas y las circunstancias va a cambiar. Y voy a descubrir por mí mismo que no hay nada que pueda herirme, nada que pueda lesionarme, que los enemigos eran solo el resultado de un juego de comparaciones. Esto me pone en armonía con todo, porque no solo yo soy esa energía en expresión, sino que los demás también. Y detrás de las diferencias que hay entre las personas, entre modos de pensar, modos de conducta, está esa misma conciencia expresándose.
O sea que tengo que intuir esta unidad que hay detrás de lo aparente. Y esto lo puedo hacer reconociendo a Dios en mí y en el otro. Entonces las relaciones que yo voy a establecer van a ser más enriquecedoras y me van a llenar. Y yo podré despertar en el otro un poco más de conciencia. Un modo práctico de hacer esto es vivir el ejercicio de la constante presencia de Dios. Obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuando en mí. Que es Él quien me está dando todo lo que soy y la posibilidad de expresar todo esto que me da, que me comunica mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta de que Dios está ahí, que yo no estoy nunca separado de Dios, ni Él de mí. Es mi mente pequeña, ¿no?, la que se cierra, la que le da las espaldas. Es mi mente pequeña y miope que limita y solo ve lo aparente, solo ve lo superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más profundo, intuitivo, entonces va reconociendo que existe en mí esta fuente que se está expresando constantemente. Es Dios que se está expresando en forma de mi yo y de ahí surgen todas mis capacidades. Y en las otras personas igual. Él es el verdadero fondo del yo de los demás. Y también el auténtico fondo de todo lo que ocurre. Inteligencia, energía, amor, felicidad. Estos atributos se pueden expresar en mí, en la medida en que yo lo permita, en la medida en que yo me abra. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo voy a seguir actuando en virtud de ese minúsculo esquema que tengo de mí. Es mi mente pequeña la que acepta o rechaza, la que abre o cierra, la que reconoce o ignora. Además yo puedo dirigirme personalmente a Dios y tener una relación humana con este Dios presente, ¿no? Puedo dirigirme a Él y hablar con Él como hablara con la persona que más quiero, con la persona que más acepto, comprendo y admiro. Es lo que llamamos el maestro interno, ¿no? Puedo tener este intercambio en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco. No se trata de un Dios inhumano, sino un Dios humanamente absoluto. Esto se puede hacer a lo largo del día, ¿no? Y es una medida de ir reconociendo esta identidad profunda para que se manifieste en nuestra experiencia. A este diálogo espontáneo con Dios, y luego durante el día se puede ir repitiendo esta presencia con frases cortas: Dios está presente, Dios está actuando en mí. Tratar de dirigirse a Él en oraciones breves pero sinceras y profundas. A principios nos va a costar, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero después va a salir naturalmente. Eso es practicar la presencia de Dios, ¿no?, en una fase activa, como meditativa y de oración. Y después practicar la fase receptiva, que es la de silencio, en que no se trata solo de que yo piense que Dios está presente, que es este océano de felicidad, de inteligencia, que está en todo momento presente dentro y fuera de mí. Tampoco se trata solo de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda y de aspiración, sino ya como que sentir a Dios en nuestro campo de conciencia. ¿No? Es como poner interés. Pido lo que deseo, formulo lo que deseo, esa demanda,
Y viene la otra parte donde yo hago silencio para recibir la información, la respuesta a lo que estoy pidiendo. Pero cuando solo se está pendiente de lo que pensamos, de lo que deseamos o de lo que queremos, es porque yo todavía no pude salir de mí mismo. Hay que pasar a la segunda fase en la cual dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de respuesta. Este es el paso más difícil, porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivos en la medida que hacemos. Y nos parece que si no hacemos algo, estamos desaprovechando el tiempo. En el fondo lo que estamos haciendo es girar alrededor de nuestro yo personal. Nos encerramos, ¿no?, en un círculo cerrado. Y la única manera que puedo hacer para salir es cuando lanzo una demanda más allá de mí y luego quedo receptivo en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, me expreso dentro de mi modo de ser y de hacer. Pero en el momento en que mi aspiración se dirige más allá del círculo del yo, hacia ese otro que es Dios y me mantengo en silencio, renuncio al hacer, dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución. O sea, me hago pequeño ante eso más grande. Es el momento más importante. Ahí damos paso a la presencia de lo superior a nuestra conciencia.